En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 25 de julio del 2024. Mis queridos hermanos, en estos últimos encuentros hemos contemplado la pedagogía divina en Luisa y el desarrollo del don del divino querer, que a partir de los primeros pasos iniciales cada vez más ha de ser nuestra vida, la cual empieza con la consagración de nuestra voluntad al Señor, o sea, la entrega total de nuestra voluntad a la suya. Es darle todo para que Él tome posesión de todo lo que somos, de todo lo que tenemos y de todo lo que hacemos. Eso es fundirnos en Jesús. Esa es la primera parte, morir a nosotros mismos, entrar con los hechos en la verdad de nuestra nada. Pero eso es sólo la condición para pasar a la segunda parte, que es acoger el don de su voluntad, llamarla a resucitar en nosotros cada vez más como vida de nuestra vida. Es fundirnos con Jesús en la divina voluntad, es recibir todo, es hacer nuestro todo lo que es suyo, tomar parte en todo lo que Él es, en todo lo que tiene y en todo lo que hace. Nuestra vida debe ser así un estado de oración o de comunión continua. ¿Qué oración es esa? Es la misma oración de Jesús, continuada y vivida por el alma. El reino de Dios, el reino de su voluntad, es la vida interior de Jesús, vivida por Él en nosotros y por medio de nosotros. Por tanto, vivida por nosotros en Él. ¿Y de qué forma? En la forma divina, infinita, eterna y universal, propia del querer de Dios, porque el querer divino contiene todo y da vida a todo. ¿Y cómo puede ser una realidad y no una ilusión, o bien ser reducida a una piadosa práctica? ¿Sobre qué realidad espiritual se apoya? ¿Cómo puede ser esta oración auténtica? Será auténtica, efectiva, en la medida que el alma se despoja de su propia voluntad, como si no la tuviera, y con la intención y la atención llama a la divina voluntad a que sea su vida, y de esa forma vive en la divina voluntad, según lo que enseña nuestro Señor a Luisa. Se posee una cosa en la medida que se conoce. Y vuelvo a repetir una aclaración de principio. Hay quienes se equivocan afirmando que todo lo que no está mandado está prohibido, mientras que todo lo que Dios no ha prohibido es lícito, pero luego nuestra intención, la finalidad que damos a las cosas, es lo que las hace buenas o menos buenas, inútiles o incluso malas. Por tanto, cada cosa lícita está esperando a que la hagamos ser divina. Cada cosa, hasta un respiro, un movimiento, un paso, una palabra, es como una pequeña hostia que ha de ser consagrada para que tenga la vida de la divina voluntad. Por eso, en cada cosa lícita, el Señor nos está diciendo: puedes hacerla, pero llámame, que sea yo en ti el que la haga. Si la haces tú, ¿cuánto vale? Pero si la hago yo, es divina, infinita en su valor e inmensa en su alcance. ¿Y cómo se puede hacer la oración en la divina voluntad? Lo primero que hacemos cada mañana es despertarnos. Así, lo primero es tomar conciencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros, de su amor a nosotros y todo lo que nos da, y de cuál ha de ser nuestro amor a Él. Luego nos vestimos. Así espiritualmente hemos de hacer nuestro todo lo que es de Jesús. Es fundirnos en Él,
como Él en la encarnación se ha revestido de nosotros. Y así junto con Él presentarnos al Padre, diciendo: heme aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Él lo repite con nosotros y en nosotros, y nosotros con Él y en Él. Lógicamente, eso es obra del Espíritu Santo, el divino realizador que invocamos. Y Él nos reviste de Jesús en el corazón inmaculado y materno de María, porque eso es como un reflejo del misterio de la encarnación. Dios se hizo como nosotros para hacernos como Él. Por tanto, pedimos a la Santísima Virgen que nos vista como hace una mamá con su niñito, como hizo Raquel, que vistió a su hijo Jacob con la ropa y hasta con el perfume del hijo mayor Esaú, para que su padre anciano lo confundiera con el primogénito y le diera la bendición reservada a él. Por eso no debe faltar cada mañana el renovar nuestra consagración a María, la renovación del testamento de amor de Jesús antes de morir. Mujer, he ahí a tu hijo. Mamá, he ahí a tus hijos. Después de vestirnos y prepararnos, podemos ir a nuestro trabajo, a nuestras ocupaciones. De igual manera, entremos cada día en la oración para hacer un cierto recorrido o dar una vuelta por la obra de la creación, en la vida de Jesús y en particular en su pasión, en la obra de la redención y por último en la obra propia del Espíritu Santo en las almas mediante los sacramentos, las gracias y la Santa Iglesia. Son nuestras propiedades que visitar, hacerlas nuestras para encontrar en ellas el amor divino a nosotros y corresponderle de parte nuestra y de todos. En eso consiste el famoso girar o pasear en la divina voluntad. De algún modo ya lo hacemos, por ejemplo, recorriendo los misterios del rosario. Debemos darnos cuenta de lo que hacemos, del por qué lo hacemos. ¿Y qué precedentes podemos hallar de este modo de orar en la historia sagrada, o sea, en la divina revelación y en la experiencia espiritual de la Iglesia? Sin duda, un precedente profético podemos verlo en el cántico de los tres jóvenes, los amigos de Daniel, metidos en el horno ardiente, en el que en esa oración invitan a todas las criaturas a bendecir y alabar al Señor. Lo mismo vemos en tantos salmos de alabanza a Dios, así como en el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. En esa perspectiva aparece lleno de significado el modo como fue conquistada Jericó por Josué. Durante 6 días el pueblo de Dios dio una vuelta en torno a la ciudad, siguiendo en silencio el arca de la alianza, figura de María, y el 7º día dieron 7 vueltas antes de lanzar el grito de guerra y conquistar la ciudad enemiga. Y por último, ¿cuál es el origen y la finalidad de este modo de orar? Su origen está en el maravilloso proyecto eterno de Dios, según el cual el hombre fue creado para ser hijo de Dios, rey y sacerdote de todo lo creado. La finalidad es que el hombre en Cristo, mediante la adoración, la gloria, la gratitud y el amor, devuelva a Dios todo lo que Él creó por amor al hombre. Sólo entonces podrá decirse completada y realizada la obra de Dios. Sólo entonces podrá estar concluida la historia, el mundo habrá alcanzado y realizado su fin y su tiempo. Quisiera hablar siempre del vivir en la divina voluntad, pero el Señor nos dice que, primero,
hemos de pasar a través de la gran tribulación. No se llega a la Pascua sino después del Viernes Santo, y va aumentando cada vez más el nivel de la prueba. Por eso, el Señor hizo pasar a Luisa primero por la experiencia y la contemplación de la cruz. Así la formó en la verdad de su nada, preparándola para llenarla de su todo divino, y la trabajó como víctima antes de llegar a la luz de la divina voluntad. Eso se ve en particular en los primeros 10 volúmenes. Es el trabajo de las diferentes virtudes, especialmente la verdad, la humildad y la obediencia, que son la base sobre la que se edifica el amor divino, la caridad. Es como fabricar el motor. No faltan en estos primeros volúmenes referencias a la divina voluntad, pero son todavía como anuncios de lo que había de hacer más tarde. Pero podemos decir que entra en el alma ya a partir del volumen 11 y 12, ya empieza el tema. Esos volúmenes sirven para concentrar toda la atención y el deseo en lo que es el centro y el corazón de todo, la divina voluntad con su manifestación y comunicación, o sea, con su amor. Esos volúmenes son como una ventana que el Señor abre para mostrar un panorama nuevo, maravilloso, su proyecto divino, el reino que quiere formar. Y en esos volúmenes pone en marcha la prueba del motor que ha creado en el alma. Sucesivamente los volúmenes que siguen llevan cada vez más el alma a recorrer o a girar ante todo en las inmensas verdades de la divina voluntad, para que conociéndolas el alma se alimente de ellas y sean vida en ella. De los actos, intensificándolos, se formará la vida. Vendrá el tiempo nuevo en que el Espíritu Santo renovará la faz de la tierra, nuevos cielos y nueva tierra en que tendrá perpetua morada la justicia o santidad divina. El tiempo en que se cumplirá la petición del Padre nuestro, vendrá su reino, o sea, la divina voluntad será vida en la tierra como lo es en el cielo. El tiempo representado por aquellos 40 días en que Jesús, después de su resurrección, quiso estar de forma visible y gloriosa en la tierra con los suyos hasta la ascensión. Pero por ahora estamos en el tiempo que va a terminar, el fin de los tiempos, el tiempo de la gran tribulación. Las guerras entre naciones, cada vez más extendidas y violentas, es imagen de la guerra de reino contra reino, el reino de Dios contra el reino del pecado. Y el juicio de Dios, dice San Pedro, empieza por su propia casa. Ya estamos en la gran prueba que ha de separar el trigo de la cizaña, ante todo dentro de cada uno de nosotros, que ha de separar la luz de las tinieblas, la vida de la muerte, el querer divino del humano, del querer del pecado. La verdadera Santa Iglesia, reducida casi a un pequeño resto, como en el Calvario con María, de otra cada vez más separada, que se dice Iglesia, pero que con las palabras y los hechos demuestra cada vez más todo lo contrario. Y en medio una enorme extensión de almas distraídas, en letargo, en coma profundo, incluso muertas, que no saben ni se interesan, como ovejas sin pastores, a merced de los lobos. Pero dentro de no mucho llegará, por misericordia de Dios, una prueba tremenda, con la cual cada ser humano tendrá que decidir de qué parte estar,
con la verdad o con el propio yo, el propio ego. Esa es la verdadera división de la humanidad. Como ya muchos de ustedes saben, mientras la noticia de la divina voluntad y el conocimiento de Luisa Picarreta y de sus escritos se va difundiendo, se difunde también una oposición abierta con ataques de algunos prelados y sacerdotes, y no sólo es que se ha detenido la causa de beatificación después de casi 30 años, sino con declaraciones fumógenas, sin pies ni cabeza, pero resumidas en una frase. Dicen: considerados esos graves errores doctrinales en sus escritos. Jesús dice: de mí se dijo cuando vine a la tierra a redimir al hombre que habría sido la salvación y la ruina de muchos. Así se dirá ahora, que esta voluntad mía será o de gran santidad, porque mi voluntad es de absoluta santidad, o de ruina para muchos. ¿Ves? En esta circunferencia, mientras se gira, es necesario mirar adentro, nunca afuera, porque dentro está la luz, el conocimiento, mi fuerza, mis actos como ayuda, atracción y vida, para que puedan tomar la vida de mi voluntad en ellos. Afuera no hay nada de todo eso. Encontrarán las tinieblas y caerán en el abismo. Son palabras del Señor en el volumen 16. Jesús es la señal de contradicción a quienes, aprovechándose de su autoridad, que no es lo mismo que magisterio, declaran errores doctrinales o cosas que no están bien en los escritos. Jesús dice de nuevo, como en la Pasión: si he dicho mal, dime en qué, pero si no, ¿por qué me golpeas? Es evidente que hablan sin haber leído como se debe. Luisa puede decir como Jesús: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Si uno quiere hacer la voluntad de Dios, reconocerá si esta doctrina viene de él o si yo hablo por mi cuenta. El Señor ha dicho: no tengáis miedo. ¿Miedo de la verdad? La verdad permanece infinitamente por encima de nuestras cabezas. El problema no está en los escritos, sino en la conciencia de las personas. Mis queridos hermanos, pidamos, sobre todo por los sacerdotes tan amados por nuestro Señor y por los pastores de la Iglesia, por la gran responsabilidad que tienen y porque de toda palabra inútil que decimos tendremos que dar cuenta, de las que nosotros decimos y de las que ha dicho y dice el Señor que nosotros hacemos inútiles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.